Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida aquí a tu canal, la Universidad ISO. Si eres nuevo por aquí, pues te comento que en este canal te tratamos de explicar de una manera fácil y sencilla todas las herramientas, métodos y normas de mejora continua para que tú las apliques en tu organización. Mientras estés aquí, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos relacionados con la mejora continua. Pues bueno, vamos a seguir en nuestro conjunto de videos donde te estoy explicando las diferencias entre la verificación del programa HACCP, entre el seguimiento de un programa HACCP y la validación del programa HACCP. Pues bueno, te recuerdo que el programa HACCP pues básicamente viene de las siglas HACCP, que básicamente en inglés corresponde a que yo te diga la parte de Hazard Analysis and Critical Control Point, o lo que es lo mismo en español, análisis de peligros y puntos críticos de control en un sistema de gestión de inocuidad. Pues bueno, en este capítulo te voy a hablar en qué consiste la validación del programa HACCP. Como te recordarás, un sistema de gestión de inocuidad alimentaria está establecido con base a la norma ISO 22000. Pues bueno, vamos a comenzar a decirte en qué consiste la etapa de validación del programa HACCP. Pues antes de que yo te pueda decir en qué consiste la validación, pues te voy a definir cómo la norma ISO 22000 define el término validación, y lo define como la obtención de evidencia que una medida de control o combinación de medidas de control serán capaces de controlar eficazmente el peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos. O también podemos definir el término validación en un sistema de gestión de inocuidad alimentaria como la obtención de pruebas que demuestren que una medida de control o combinación de medidas de control, si se aplican debidamente, son capaces de controlar el peligro con un resultado especificado. Ahora bien, esta etapa de validación de un programa HACCP, pues básicamente tiene dos aristas, y una de ellas es de que se concentra en la recolección y evaluación de información científica, técnica y de observación, incluyendo la obtención de datos durante las condiciones normales de funcionamiento del proceso. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es que vamos a validar qué controles vamos a establecer para que nuestro sistema HACCP realmente funcione de manera adecuada. ¿Y qué es de funcionar de manera adecuada? Pues básicamente que nuestros productos sean totalmente inocuos. Otra lista de la validación pues tiene que ver con determinar si realmente la medida de control son o no capaces de lograr su propósito específico en función del control de peligros identificado en nuestros 7 principios del HACCP, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la validación? Pues tiene varios propósitos. Uno de ellos, básicamente, es brindar confianza de que los controles que vamos a establecer realmente van a tener los resultados esperados, y realmente vamos a tener en esos resultados esperados los valores mínimos o que necesitamos para validar que nuestros controles realmente están asegurando la inocuidad de los productos que está manufacturando la organización donde tú laboras. Otro propósito, pues básicamente es demostrar la eficacia en el control de los peligros, que va de la mano con brindar la confianza de que realmente en nuestro sistema HACCP, en los puntos críticos de control, estamos estableciendo esos controles que nos van a asegurar la función del control de los peligros identificados en nuestro HACCP. Otro propósito pues tiene que ver con lograr la eficiencia y eficacia del programa HACCP, o lo que es lo mismo, el programa de análisis de riesgos y puntos críticos de control, o como lo llaman en el idioma inglés, Hazard Analysis and Control and Critical Control Point. Ahora bien, otro propósito del validar, de que tú valides tu programa HACCP, pues básicamente es avalar condiciones para futuros cambios en tu proceso, en tu formulación de producto o en tu sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Pues básicamente esos son los 5 propósitos
de los cuales te va a servir la validación de tu programa HACCP. Que no es lo mismo validación del programa que verificación del programa, ¿eh? Ahora bien, antes de que tú puedas validar, pues tienes que tener ciertas actividades previas. Y la primera, básicamente, es la identificación de los peligros que se pretenden controlar en el producto o en el entorno en cuestión, tomando en cuenta toda la información pertinente. Recuerdo, esta es una investigación que tú tienes que hacer para que puedas tú tener la validación de los controles que vas a establecer en tu programa HACCP. Por eso es que te comento que en esta etapa de actividades previas, la primera es que ustedes identifiquen básicamente los peligros que se pretenden controlar en el producto o en el entorno en cuestión, tomando en cuenta toda la información pertinente, incluida también, y esto te aviso, para que también incluyas básicamente la proporcionada por una evaluación de riesgos si estuviera disponible. Ahora bien, otra actividad previa básicamente es la identificación del resultado requerido en materia de inocuidad de los alimentos. Este resultado relativo a la inocuidad de los alimentos puede determinarse de varias maneras. La industria debería determinar si existen resultados u objetivos de inocuidad de los alimentos establecidos, ya sea por autoridades competentes que se relacionen con el uso previsto del alimento. En tu región debe haber una una autoridad competente que te diga qué resultados esperados tienen que tener ciertos productos alimenticios. En caso de que no haya una autoridad pertinente, o tú puedes, de cierta manera, establecer dentro de los objetivos de inocuidad, puedes establecerlo por algunos objetivos que deberían ser determinados por la industria según corresponda. Si no hay una autoridad, pues básicamente vamos a voltear a la industria donde estás, donde forma parte tu organización, ¿vale? Ahora bien, la industria también puede establecer los objetivos más rigurosos que los fijados por las autoridades correspondientes. Recordemos que ahorita ya en este mundo global, al momento de que tú identifiques los resultados esperados, pues ahora sí que con las redes sociales realmente han servido mucho para establecer de cierta manera algunos resultados y la industria pertinente donde forma parte de tu organización, básicamente también tiene ciertos resultados. Muchas veces resulta que la industria donde forma parte de tu organización tiene resultados más estrictos que los de las autoridades gubernamentales de tu región. Pues es muy importante que dentro de tus actividades previas identifiques los peligros a controlar en el producto y también identifiques los resultados esperados en cada etapa del proceso. Otra actividad previa pues tiene que ver con la identificación de las medidas de control que vas a validar y qué tienes que tomar en cuenta al momento de identificar esas medidas de control. Pues básicamente la importancia de la medida de control para lograr el control del peligro con un resultado previsto. Otra cuestión que tienes que considerar en cuenta, si realmente la medida de control ya ha sido validada. Otra cuestión que tienes que tomar en cuenta en la actividad previa, en la número 3, pues básicamente también tiene que ver con la prioridad de la validación. Teniendo en cuenta que a menudo los resultados relativos a la inocuidad de los alimentos dependen de múltiples medidas de control, podría ser necesario determinar la prioridad de las actividades de validación y tomar en cuenta varios aspectos. Ahora bien, también tienes que considerar, para identificar las medidas de control que vas a validar, otros factores y limitaciones como la capacidad para vigilar y verificar la medida de control en tu organización. Y también otro factor que tienes que considerar también es la viabilidad científica y técnica. Y aquí me refiero básicamente en la determinación de la prioridad de las medidas de control respecto a su validación. Esta debe tener debe considerarse cualquier reto científico o técnico vinculado a la validación de la medida. Por eso aquí al momento de que te hablo de la validación, te estoy hablando que se concentra en la recolección y evaluación de información científica validada y de cierta manera también técnica validada y comprobada, ¿vale? Y otra cuestión que tienes que tener en consideración, pues básicamente tiene que ver con los recursos que tienes para que puedas tú validar el programa HACCP. Ahora bien, ya que tienes estas actividades previas de control,
pues cuál es el proceso que de cierta manera tú puedes establecer para validar tu programa HACCP. Pues básicamente el primero tiene que ver con decidir el enfoque de la validación o la combinación de los enfoques que se aplicarán. Aquí es muy importante que ustedes consideren ciertos enfoques de validación de las medidas de control. Uno de ellos son las referencias de publicaciones científicas o técnicas, estudios de validación previos o conocimientos históricos sobre el funcionamiento de las medidas de control que ustedes van a establecer. Otro enfoque que tú puedes considerar básicamente son los datos experimentales científicamente validados que demuestren la idoneidad de la medida de control. Otro enfoque que ustedes pueden considerar básicamente es la obtención de datos durante las condiciones normales de funcionamiento de la operación alimentaria o de tu proceso, básicamente. Otro enfoque que tú puedes considerar para la validación, básicamente, son los modelos matemáticos y también las encuestas. Las encuestas pueden utilizarse para validar las medidas de control según corresponda, junto con otros enfoques con objeto de demostrar que puede lograrse el nivel previsto de control de los peligros, ¿vale? Ese es el primer paso en tu proceso de validación, decidir el enfoque de la validación de los que ya te comenté. El segundo paso en el proceso sería definir los parámetros y los criterios de decisión que demostrarán que la medida de control o la combinación de las medidas de control que vas a establecer en tu sistema de gestión de inocuidad, si se aplican debidamente, y aquí es la clave, si realmente esas medidas de control se aplican debidamente, son capaces de controlar constantemente el peligro con un resultado previsto. Aquí esta es la clave. Si realmente, al momento de establecer esta medida de control, pero aquí te digo, si realmente se aplica debidamente, realmente va a funcionar. Si no se aplica debidamente el control que vas a establecer, no va a funcionar. El tercer paso en el proceso básicamente es reunir toda la información pertinente para la validación y de ser necesario realizar los estudios para que realmente tengas los fundamentos y la justificación del por qué estás estableciendo esa medida de control con base a los resultados de la validación. Ahora bien, el cuarto paso, pues básicamente tiene que ver con analizar los resultados que te salen de reunir toda la información, de definir los parámetros y de cierta manera realizar los estudios en caso de que tu organización así lo desee. Y el quinto paso, pues básicamente documentar y revisar la validación. Para esto, esta parte de la validación del programa HACCP lo tienes que hacer al momento de diseñar el programa HACCP. Tú no lo puedes hacer después de que hayas implementado tu programa HACCP o tu programa de análisis de riesgos y puntos críticos de control. Esto lo tienes que hacer antes de que tú diseñes el plan HACCP. ¿Por qué? Porque básicamente la medida de control al momento de que tú valides, te van a salir dos conclusiones. Una de ellas, la primera es que realmente tu medida de control o la combinación de medidas de control establecidas realmente van a ser capaces de controlar el peligro con el resultado previsto si se aplica debidamente. Y por consiguiente, podría implementarse. Esta es una de las primeras conclusiones que tú puedes sacar al momento de terminar tu proceso de validación. Estos 5 pasos que te estoy comentando y estas 3 actividades previas. O sea, básicamente te estoy hablando de 8 pasos, que son las 3 actividades previas y los 5 pasos en el proceso de validación. Otra conclusión que tú puedes sacar de la medida de control puede ser de que no es capaz de controlar el peligro con el resultado previsto y por consiguiente no debería implementarse. Por eso es muy importante que la validación de los programas HACCP los establezcas antes de diseñar, al momento de diseñar el plan HACCP. Y estas dos conclusiones te pueden llegar a básicamente a tener por resultado en que en caso de que de esto último podría llevar a reevaluar la formulación del producto, los parámetros del proceso u otras decisiones o medidas adecuadas. Y te recuerdo que básicamente la información obtenida en el proceso de validación podría ser útil en el diseño de los procedimientos de verificación y vigilancia. Por ejemplo, si una medida de control o combinación de medidas de control
produce una disminución de un patógeno muy superior a la necesaria para el control de peligros. Quizás sea posible disminuir la frecuencia de la verificación mediante ajustes tales como el mayor esparcimiento de las pruebas microbiológicas del producto final. Por eso es muy importante que esta validación de tu programa HACCP la hagas antes de establecer los controles o la combinación de controles para tu sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Pues bueno, espero que de esta manera yo te haya de cierta manera expresado en qué consiste la validación de un programa HACCP, cuál es su propósito, cuáles son sus 3 actividades previas que tienes que considerar antes de establecer una validación de los programas y el proceso que tienes que seguir para validar un programa HACCP y de cierta manera para que tú puedas decidir si realmente los controles o las combinaciones de estos, si se aplican debidamente, realmente van a controlar, van a establecer que esas medidas de control que tú estás estableciendo son capaces o no son capaces de lograr su propósito específico en función del control de peligros. Pues bueno, te doy la referencia, básicamente es la página de la Organización Mundial de la Salud, la página web. Te recuerdo suscribirte a nuestro canal, activar todas las notificaciones, ver todos nuestros videos en YouTube, escucharnos en Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn e Instagram como la Universidad ISO. Pues yo soy tu amigo Edgar Medina y me dio un gusto tenerte una vez más aquí en la Universidad ISO. Hasta luego.